Cordiales saludos amigos, bienvenidos sean ustedes a la primera edición de este su noticiario Enfoque. Hoy es miércoles 25 de junio del año 2025. Qué coincidencia, ¿verdad? Hoy estamos con importantes invitados de nuestra ciudad, provincia y país. Y vamos a hablar con el director de ProLoja, oficina comercial de Loja en Piura. Carlos Correa es su director, conocido Calú, muy comúnmente un nombre muy comercial, ¿verdad? Muy artístico. La frontera sur del Ecuador y norte del Perú históricamente es una zona de interacción constante. Siempre hemos dicho, presenta una rica dinámica social, económica, política, cultural y migratoria. Estos ambos países comparten una larga historia y una geografía diversa, incluyendo la zona costera del Perú y la Amazonía y la integración de estas zonas fronterizas a través de la educación y el desarrollo binacional, que son la clave para su futuro. Para ello, esta mañana está con nosotros ya en el set principal el ingeniero Carlos Correa, director de ProLoja, oficina comercial de Piura en Loja, para hablar de algunos aspectos. Primero, históricamente, para todos quienes tienen 20 años, 16, 18, y aún desconocen todo ese proceso del acuerdo de paz entre Ecuador y Perú. Ese intercambio constante, esa diversidad geográfica y cultural, el desarrollo binacional, que yo siempre he dicho, el futuro de la región sur está en el Perú. Desafíos y también vulnerabilidad, integración a través de la educación, la tecnología, el comercio, la transferencia de conocimiento, la movilidad y el intercambio comercial y por supuesto una zona de integración fronteriza. En resumen, la frontera sur del Ecuador y norte del Perú es un territorio con una rica historia y un potencial de desarrollo. Bienvenido, Carlos, a su noticiario Enfoque, Antena 7, Radio y Televisión. Y saludamos a diferentes medios digitales que transmiten este noticiario en Radio Pública Tepuyes, en la hermana provincia de Zamora Chinchipe, Radio Pública Ciudad en Cuenca, Lo del Momento Loja, Primer Reporte, Estación 4, Antena TV 24 Catamayo y de todo un poco en Loja. Bienvenido. Buenos días, encantado de poder estar aquí. Siempre es un gusto regresar a la tierra, tratando de que Loja pueda, entre comillas, exportarse hacia el norte del Perú. Muy contento por la invitación. Bien, hablamos de que la oficina comercial de Loja en Piura de una u otra manera se convierte en una plataforma para ser la conexión entre Ecuador y Perú en lo que respecta no solo al ámbito comercial, sino al ámbito académico, cultural, de investigación de ciencia y tecnología, Carlos. Efectivamente, Loja tiene una potencialidad a través de la Mesa Provincial de Emprendimiento. La Mesa Provincial de Emprendimiento aglutina al sector académico, las 3 universidades, al sector público, las organizaciones subnacionales, hablo de municipio, prefectura, todos los entes subnacionales en el ámbito público, y también al sector privado, gremios, empresas e intereses privados en el ámbito productivo. Plantea una agenda de desarrollo a largo plazo. Eso es lo interesante de la Mesa Provincial de Emprendimiento, y esa agenda, independiente de los políticos que vengan mañana, se aprovecha para plantear ese largo plazo de la región. Dentro de esa agenda, uno de los actores importantes es la misma Corporación de Ferias de Loja, de tal manera que con la presencia y el activismo de la Mesa Provincial de Emprendimiento, se abrió esta oficina en febrero de este año, así que estamos recién nacidos, tenemos poco más de 3 meses, aunque yo personalmente ya trasladé mi residencia a Piura hace 7 años, sin embargo desde hace unos 3 meses venimos trabajando a nivel de ProLoja, porque la mesa provincial, como bien lo decía José Luis al inicio, entiende de que el desarrollo de la región sur no es sin el norte del Perú.
Hay muchos desafíos que cumplir, pero la mesa entiende de que esta vinculación tan complementaria ayuda al desarrollo de la región. Lo que hace falta en el sur del Ecuador sobra en el norte del Perú y viceversa. Lo que hace mucha falta en el norte del Perú, aquí lo tenemos en abundancia. Entonces la idea es establecer estos vínculos que de por sí siempre han habido. Antes de lo que ahora llamamos Perú, antes de lo que ahora llamamos Ecuador, antes de la República, nuestros pueblos siempre estuvieron habitando la famosa gobernación del Yaguarzongo, que incluye toda esta zona. Lo que hemos hecho ahora es actualizar esto y plantear esta suerte de embajada no oficial de Loja en Piura. Bueno, Carlos, desde febrero a junio 2025, ¿cuáles han sido los primeros resultados? Porque este ha sido una oportunidad propicia para que, insisto de nuevo, desde las cámaras de la producción, los colegios de profesionales, desde las OSCs de la sociedad civil, tanto del Ecuador como del Perú, como también desde el ámbito comercial, es esta oficina que tanta falta le hacía, porque mire, hasta este momento no entendemos diplomáticamente qué pasó con los consulados de Ecuador en Piura. Mire usted, siempre conversamos con el cónsul del Perú, el ministro José Zapata, y aún se mantiene el consulado de Perú en Macará, aún se mantiene el consulado del Perú en Loja, en la hermana provincia de Zamora Chinchipe, pero nosotros no tenemos una representación diplomática, pero sí tiene esta oficina ProLoja, la oficina comercial, un nivel de carácter diplomático, porque de una u otra manera, para colocar una oficina de esa naturaleza, siempre ustedes tuvieron el aval de Cancillería. Efectivamente, ProLoja es una respuesta a los intereses de la colectividad lojana. A la iniciativa privada. Efectivamente, que se adelantó un poquito, porque sabíamos de que a nivel público iba a ser un poco más complejo. De hecho, ya se estuvo a punto de iniciar el proceso de apertura o reapertura del consulado. Desafortunadamente vino la pandemia, eso hizo que se detenga, pero hubo un momento donde los sectores productivos dijeron, nos adelantamos en la apertura de esta oficina porque hay muchas cosas por hacer, sin desarticularnos, sin entrar en bronca con el sector público, que en su momento retomará el tema, pero el sector productivo se adelanta a esta iniciativa y luego cuando se reaperture el consulado nos unimos a esa iniciativa, pero ya tenemos una trayectoria ejecutada. Y respondiendo a la pregunta, efectivamente en estos 3 meses ha sido muy intensos, hemos tenido muchísimas llamadas, encuentros y en cada uno de los ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito académico había una red de universidades del sur del Ecuador y norte del Perú, la AUNCEP, que se fundó en el año 92, inclusive antes del conflicto del 95, que justamente en época del conflicto fue una red universitaria que levantó la bandera blanca de la paz durante el conflicto y que planteó soluciones a problemas concretos en la zona de frontera. Las 2 universidades en ese momento de aquí de Loja, la UTPL y la Universidad Nacional, fueron fundadoras de esa red. Desafortunadamente esta red hace un par de años, lo digo yo, cayó en un estado zombie, ni viva ni muerta, y muchas universidades, cuando abrimos la oficina en Piura, muchas universidades del norte del Perú y también del sur del Ecuador se acercaron a pedirnos que reactivemos la red. Así que ya tuvimos una reunión no oficial hace un mes y el 8 de agosto estamos teniendo en Sullana la asamblea de rectores de esta red, donde vamos a reactivarla y ProLoja va a ser el actor importante para poder dinamizar. Eso en el ámbito académico. En el ámbito privado hemos tenido visitas, más que todo misiones empresariales, tomando en cuenta las potencialidades de ambos lados. Por ejemplo, una potencialidad es el puerto de Paita, que está compitiendo con Chancay y tiene una infraestructura impresionante. Acaban de aprobar una ampliación al 3er puerto más importante del Perú. Tenemos la zona franca de Paita, donde hay una cantidad de excepciones a los impuestos durante 30 años. Hicimos una visita, una misión empresarial con capitales lojanos que están evaluando su incursión en la zona franca de Paita. Un paréntesis, perdóname, Carlos. En Paita conocemos porque
También hemos sido parte de las cumbres binacionales de Ecuador y Perú, y una de las cumbres más exitosas hubo en Paita, con el municipio provincial de Paita. ¿Qué pasa con la casa de Manuelita Sáenz? Una casa extraordinaria, maravillosa, donde recordemos la historia, Simón Bolívar iba y se inspiraba, y era el encuentro entre Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. Y la libertadora del Libertador. Efectivamente, la noticia no tan buena es de que de momento está sobreviviendo esa infraestructura, ¿no? Dado de que está en manos privadas y la persona que lo administra buenamente recibe a los visitantes, algunos le dejan una propina, pero por lo menos se conserva. No hay una iniciativa ni ecuatoriana ni peruana en el sentido de darle un espacio para asegurar la sostenibilidad a largo plazo, pero estamos invitados siempre a poder visitar la casa de Manuelita Sáenz, la libertadora del Libertador, la insepulta de Paita, que en los últimos días estuvo viviendo allá. Y eso en el ámbito empresarial privado. Y en el ámbito público, por ejemplo, este 2 y 4 de julio vamos a tener otra misión donde una delegación peruana nos visita en Loja con el ánimo de impulsar el ámbito turístico, que también es muy importante. Recordemos que en Perú tenía una feria gastronómica llamada Misturas, promovida por Gastón Acurio, una figura internacional. Ustedes saben que la gastronomía peruana se vende por sí misma, y estas ferias gastronómicas en Lima se venían haciendo con cierta frecuencia anual. Sin embargo, se dejaron de hacer. No voy a entrar en ese detalle, y el gobierno peruano asume ese rol y desde hace unos años genera la evolución de Misturas al concepto de Perú Mucho Gusto. Qué bien. Y este año se han logrado dos cosas. Primero, descentralizar, o sea, no va a ser solo en Lima. Se ha hecho una en Tacna, que es frontera con Chile, otra en Lima y otra pasado mañana en Chiclayo. O sea, se descentraliza el Perú Mucho Gusto, número uno. Y número dos, al componente gastronómico se agrega temas culturales y otros propios de la región de Piura, de Perú en general. Bueno, la idea, José Luis, es hacer un Perú Mucho Gusto fuera del Perú, el primer Mucho Gusto internacional, y sería en Loja. Qué bien. Para mayo del 2026. Entonces, la delegación piurana que estamos trayendo este 2 al 4 de julio va a explorar infraestructura, que Loja la tiene. O sea, si queremos hacer un evento internacional, tenemos un excelente complejo ferial, hay universidades que tienen infraestructura para eventos, la ciudad está preparada, por tanto, eso lo vamos a explorar. Y luego también generar corredores turísticos binacionales donde nos ayuden a promover esta integración, porque el norte del Perú lo que busca es el frío, que nosotros nos quejamos, lo que busca es las montañas, el Villonaco, que quizás para nosotros ya es aburrido verlo al Villonaco todos los días tan frío, tan verde, porque el turista del norte del Perú está cansado del desierto, de la playa y del ceviche. Cosa que en cambio en el lado lojano es al revés. Nosotros estamos cansados del repe, del café y del frío, y cuando vamos al norte del Perú disfrutamos de la playa, del ceviche y de la cerveza. Entonces son tan complementarias estas dos zonas que hay que saberlas vender, y que en ese sentido la Mesa Provincial de Turismo, al frente liderada por Sócrates Carrión, ha podido articular bien con el ámbito público, en el caso de Paulina Paladines, con las academias, con las universidades, articular estas iniciativas para poner en valor la propuesta turística de la zona sur, concretamente de Loja. Qué interesante. Bueno, y en este marco de cooperación interinstitucional del sector privado, el público y la academia, y también la sociedad civil, 2 al 4 de julio, Carlos, a través de la oficina Pro Loja, oficina comercial de Loja en Piura, vamos a recibir una nutrida delegación de empresarios de diferentes ciudades y departamentos del norte del Perú. ¿Cuál va a ser la agenda que se cumplirá durante estos 2 días en la ciudad de Loja, capital de la provincia en el sur del país? El objetivo básicamente es iniciar estos primeros contactos, porque como decía, traemos personal del ámbito público, tenemos delegados de Cancillería del Perú, del gobierno regional, que sería el equivalente a la prefectura. Inclusive tenemos iniciativas privadas, la Asociación Peruana de Agencias de Viajes y Turismo también está viniendo, algunos alcaldes de la zona norte del Perú y el sector privado. Entonces, esta delegación de personas peruanas nos van a visitar con el ánimo de verificar la infraestructura. Obviamente estaremos visitando al municipio de Loja, el señor alcalde ha confirmado el saludo protocolario.
Luego de eso nos vamos a sentar en mesas técnicas para interactuar con el sector hotelero, gastronómico, oferta turística, en algunos puntos muy concretos, el desarrollo de estos corredores binacionales, el observatorio turístico que tienen las academias. Por tanto, no es una misión solo en uno de los tres ejes de la famosa triple hélice. Cuidamos mucho de que esos tres ejes estén integrados y que del lado piurano lo reconocen. Cada vez que vienen nos dicen la zona sur, Loja concretamente, está muy bien articulada en esos tres ejes en diversos rubros. En el ámbito de tecnología, que es uno que a mí también me apasiona, en el ámbito del turismo, en el ámbito académico, etcétera, todos los rubros están articulados en esos tres ejes: sector público, sector privado y universidades. Qué interesante. Bueno, esta agenda está prevista el día miércoles, como bien lo manifestó. Habrá una visita al centro de convenciones de la UTPL, habrá una reunión con la Corporación Ferias de Loja, un recorrido en el bus turístico. Qué importante que también desarrollen un recorrido, un city tour por la ciudad, ¿no? Y vayan conociendo todas y cada una de los lugares y atractivos turísticos. Habrá una noche cultural, no puede ser de otra manera, Carlos. Y el día jueves habrá un recorrido de empresas y emprendimientos turísticos, un intercambio de experiencias, proyectos exitosos de Loja. Hablamos de proyectos exitosos, la marca Ecuador, ¿no? Sí, y ahí en ese sentido, si bien tenemos ya esta iniciativa planteada, convocar al rubro de turismo que se quiera vincular, estamos muy abiertos en ese sentido. Paulina Paladines, representante del Ministerio de Turismo acá en Loja, va a estar muy contenta de poder articular estas iniciativas. Y luego también un mensaje para el resto de actividades, el resto de rubros, que no solamente están en el sector turismo, porque estamos planteando otro tipo de misiones más adelante, en el tema de tecnología, en temas de universidades, concretamente en el sector público y en el sector privado. Por tanto, un llamado, una convocatoria a las diversas actividades productivas que tiene la ciudad y la zona sur del país, para estar en contacto con ustedes. A nosotros desde ProLoja nos encantaría iniciar ese contacto de tal manera que podamos explorar ese mercado. Lo que queremos en el fondo es romper el mito de la frontera. Piura está más cerca que Guayaquil. Así es. Y el mercado piurano y el mercado norperuano es un mercado muy interesante que estamos llamados a poderlo conquistar, aparte de que es muy complementario, y entonces ProLoja está para poder ayudar a esa suerte de soft landing. Ahí utilizo una palabra gringa, una opción de que la iniciativa privada, la iniciativa productiva de Loja pueda aterrizar suavemente para cumplir con la normativa peruana y darse cuenta de que podemos hacer negocios, podemos desarrollar iniciativas sin necesidad de grandes riesgos o de grandes problemas, porque para eso está ProLoja. Bueno, y será la oportunidad de intercambiar, Carlos, experiencias de proyectos exitosos en Loja para que tengamos esta vitrina, ¿no es cierto?, de exhibición de estos proyectos para que los empresarios de la hermana República del Perú vean y emular y poder replicarlos en el norte del Perú. Hablamos de Marca Ecuador, Asociación Mesa Turística, que está desarrollando un importante trabajo, Ruta del Café. Y a propósito del café, déjeme decirle que en uno de los aeropuertos de Estados Unidos, Miami, es un aeropuerto intercontinental, muy importante. Yo llevaba café a obsequiar en Newark, y se me ocurrió sacar una funda de café y pedirle a la señorita de una cafetería del aeropuerto que me dé filtrando este cafecito. Y sabe que tuvieron el filtro y filtraron el café. Qué interesante. Y me di el lujo de tomarme una taza de café de Loja. Y el resto le iba a regalar a la señorita. Cuando llega el dueño del bar, de la cafetería, y percibe, y dice, wow, y le llama a la señorita y dice, y dice, el señor me pidió, wow, déjame hablar con él. ¿Me puedes regalar una tacita de café de tu café? Y le obsequié. ¿Y sabe dónde estaba esa cafetería? Cafetería Valdés. Caramba, qué importante. Oye, qué bonito. Y el dueño de esa cafetería dijo, qué café para delicia. Como decir, mi café no es tan mejor que el suyo. Y le dejó obsequiando 1 libra de café, ¿no? De café Comarca de Vilcabamba.
de Isadora Maldonado, que es un emprendimiento solo de mujeres. Qué bonito. Con eso quiero decir, es así como tenemos que convertirnos, Carlos, en embajadores del café. Y algún momento habrá que, en estas mesas de emprendimiento del café, así como hablamos de la marca Ecuador, hablar ya de la marca Café Loja. Porque, sí, mira, café de Puyango, el café de Olmedo, el café de Vilcabamba, el café de los diferentes cantones de la provincia, oye, cada uno tiene una delicia especial. Hablamos, termino con esto, con Olinka Vélez, que tiene el café en Sosoranga, y me decía José Luis, yo este café lo vendo en Corea, en Japón, en 160 a 300 dólares la libra en grano. Absolutamente de acuerdo, creo que a nosotros desde ProLoja nos permite tener una idea muy complementaria de ambos lados, y dicen que el pez no se da cuenta del agua hasta que lo sacan del agua y entiende el entorno. Y cuando yo vengo, como lojano que vengo una vez cada 2 meses a Loja, reconozco, reentiendo de que el valor agregado que se tiene en la zona sur es muy importante. Quizás hay poca materia prima comparada con las escalas de materia prima que tenemos en el norte del Perú, en el tema de mango, palta, que el aguacate, uva y otros. Pero por ejemplo en el ámbito del café, para hablar de ese tema, la materia prima del café en el nororiente peruano es impresionante, la materia prima. Sin embargo, hay poco valor agregado. En cambio, en la zona sur del Ecuador hay poca materia prima comparada con el norte del Perú, pero hay muchísimo valor agregado. Los 3 granos de café que logran cosechar los productores le agregan muchísimo valor. Hacen café, hacen licor de café, hacen mermelada de café, postre de café, café a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, al centro y adentro. Tienen mucho valor agregado. De hecho, desde la presentación de las fundas de café, tiene un diseño que no lo tenemos en el norte del Perú. Y por ejemplo, una de las cosas que les impactó a la delegación que estamos trayendo, porque a mí me toca con mucho gusto compartir las experiencias positivas, es el pasaporte del café, de las cafeterías. Por ejemplo, eso es un valor agregado impresionante, el hecho de que los visitantes vayan sellando su pasaporte. Cuando vieron eso en el norte del Perú, van a copiar la idea, y qué bueno, porque las ideas buenas se tienen que copiar y adaptar en los otros entornos. En ese sentido, Loja, creo yo, visto desde fuera, está un paso por delante en ese valor agregado que le da a la poca materia prima que tiene. Hay muchísimo valor agregado. Bueno, y rápidamente hablamos de la Feria de Loja, que no solo es la Feria de septiembre, porque hay una serie de eventos donde se le da una utilidad realmente extraordinaria al complejo ferial, y hablamos del Festival de Artes Vivas, ¿ah? Yo creo que en el tema de la feria hay que distinguir básicamente 2 cosas, 2 desafíos que se han cumplido de manera muy satisfactoria. Número 1, ya no es una feria estacional. Ya no es solamente un complejo, una infraestructura que el 20 de agosto se abarrotaba y que a partir de septiembre, octubre y el resto de los meses era un fantasma donde nadie habitaba. El gran desafío que ha logrado la Feria de Loja es de que tenemos muchos eventos durante el resto del año. Acaba de darse una feria de agroindustria y de exactamente. Va a haber una feria del gin. Hay muchas ferias, de tal manera que el pico, respetando la importancia que tiene la feria binacional, también hay otras ferias que le da actividad a la zona sur y que es un motor de desarrollo. Eso es número 1. Y número 2, se conserva la parte heredada, la parte tradicional de la feria, los bocadillos, que cuando éramos jóvenes del colegio, usted y yo nos íbamos a robar los bocadillos, nos subíamos en los juegos mecánicos, que es necesario mantener la parte tradicional, pero a eso se agrega la parte de innovación. El peligro era quedarnos solo en los bocadillos y los juegos mecánicos, pero no, la ventaja de la feria es de que cada año, en los últimos años, se ha venido incrementando el componente de innovación. Entonces, tenemos tecnología. Por ejemplo, el hecho de tener una lucha de robots, por poner un ejemplo, en una feria de Loja, sale del molde solamente de los bocadillos, que está bien,
y que convoca a expositores en la lucha de robots del norte del Perú. Entonces tenemos tecnología, infraestructura, proyectos, desarrollo, de tal manera que el componente de innovación de la feria también se ha podido dar. Esas dos grandes ventajas, hay muchas más, pero esas dos grandes ventajas ayudan a que nosotros podamos, entre comillas, vender el concepto de la feria binacional en el norte del Perú, no solo con expositores, artesanos piuranos, pequeños productores, sino también con visitantes. Y la idea es de que esta feria se posicione en el norte del Perú, porque Piura, Chiclayo, Trujillo no tiene una feria como la feria de Loja. La gente tiene que ir a Lima para distintos tipos de ferias que son más seccionales, feria de la vivienda, del automóvil, pero una feria como la feria de Loja, repito, el pez cuando está en el agua no se da cuenta. Esa feria no la tiene el norte del Perú, estando tan cerca resulta una opción de incrementar activamente la presencia del mercado norperuano. Imagínese, Carlos, son 11 eventos feriales que se realizan durante todo el año. Luego, el tema del Festival de Artes Vivas, de la misma manera. El Festival de Artes Vivas se ha venido incrementando de manera muy positiva y cada vez tenemos mayor afluencia, aprovechando la cercanía geográfica, que quizás ya no la tiene Ambato, no la tiene Esmeraldas, que le toca vincularse con Colombia. El Oro, Loja y Zamora tenemos esa gran ventaja geográfica de estar tan cerca de la zona norte del Perú, y por tanto esa promoción del Festival de Artes Vivas nos encantaría poderlo trasladar a la zona norte del Perú, estando tan cerca en nuestras dos regiones. Bueno, Toa es muy cariñosa con usted, le ha traído una buena taza de café. Así voy a venir a todas las invitaciones. Abrigarse, ¿no es cierto? Hablando Muchas gracias. Del café, la taza dorada de café, que hemos tenido siempre la grata oportunidad de ganar importantes premios. Y con el azúcar de Ile, que no por hacer no hacer spam con quienes estamos en conversaciones, para que uno de los importantes grupos de producción en la zona sur también podamos llevarlo a la zona norte del Perú. Y la horchata es muy solicitada. Exacto. Y bueno, y terminamos con un gran proyecto que siempre le hemos dicho a Leonidas Tello: siembra un árbol en Loja y cosecha agua en Piura. Y aquí hablamos de las tasas ambientales. Qué importante adoptar un árbol. Usted recuerda cuando éramos muy pequeños en los campamentos vacacionales de Fundación Caje, siempre solíamos el sábado, el último sábado de las 2 semanas de campamento, nos daba el municipio unas plántulas, se llaman, hablamos técnicamente, nos abrían los hoyos el municipio, y los niños de 8, 9 a 13 años sembraban su plántula a la orilla del río Malacato y a la orilla del río Zamora, y le sembraban, le regaban agüita y le ponían un nombre y se comprometían a visitarle cada 15 días. Por eso era adoptar un árbol, y les dábamos un certificado que él era el dueño del árbol, y le llamaban por el nombre del papá, de la mamá. Mire usted, y por eso es que tenemos gran cantidad de árboles a la orilla de los dos ríos. Y esto también es un ejemplo exitoso de Leonidas, ¿no? De adoptar un árbol, de sembrar árboles, y si no tengo tiempo de adoptar un árbol, pago 5, 7, 10 dólares, una tasa ambiental, y el pequeño campesino dice: muy bien, me está pagando, voy a sembrar por este hombre, por José Luis, por Carlos, este arbolito, y vamos a cosechar agua en Piura. Es una iniciativa muy interesante. De hecho, anoche y esta mañana estoy conversando con Leonidas, vamos a aprovechar para reunirnos. Recordemos que la cuenca del río Catamayo, cuando cruza la frontera, cambia de nombre, pero es el mismo río. Así es. Chira. El río Chira atraviesa la ciudad de Sullana y desemboca finalmente en el Pacífico, atravesando la reserva de Poechos, que es una infraestructura muy impresionante en el norte del Perú. El problema es de que si de la zona alta de la cuenca, o sea, la zona sur del Ecuador, ahora mismo en Loja, empezamos a talar los árboles, empieza a haber menos producción de agua, y el desierto de Sechura avanza y podría llegar a la cuenca alta, podría llegar el desierto de Sechura a Loja. Entonces no pasa nada si talo los árboles, no hay ningún problema. No, al contrario, está muy conectada, y el enfoque, el manejo de esa cuenca binacional tiene que darse desde ambos países. Por tanto, este proyecto nos parece interesante. De hecho, dentro de la agenda, el día jueves a las 5 de la tarde, se va a hacer la presentación del proyecto Siembra un árbol en Loja y cosecha agua en Piura.
aprovechando de que ya han habido un trabajo previo por parte de Leonidas, pero que vamos a empezar a tocar algunas puertas concretas en el lado peruano que antes no se lo había hecho. Por ejemplo, el proyecto especial Chirapiura es un proyecto de manejo de la cuenca, la Autoridad Nacional del Agua, ANA, en el caso de Perú, y los gobiernos regionales y las municipalidades que están involucradas. Entonces, ese tipo de proyectos es el mejor ejemplo donde tiene un alcance binacional. Así como estamos hablando con Leonidas y con otros actores, convocamos también a otros emprendedores que tengan este tipo de proyectos binacionales para poderles ayudar. En el fondo, Proloja está para eso, para conectar con las contrapartes en el lado peruano. Tenemos la capacidad del vínculo, de saber tocar las puertas adecuadas, de tal manera que ese aterrizaje, repito, de esas iniciativas lojanas puedan ser de la mejor manera en el entorno peruano. Qué bien, qué interesante. Bueno, entonces todos los lojanos que creemos en nuestra capacidad, en nuestro talento y en esa creatividad, esa iniciativa, en esa innovación, Carlos, empresarios, academia, sociedad civil, medios de comunicación, entonces nos apresaremos a las 15 horas del día miércoles 2 de julio. Creo que era a las 17, si la memoria no me falla. Miércoles 2 de junio, 15 horas, evento protocolario de recibimiento. El recibimiento en el municipio. En la recepción. Pero la iniciativa de Leonidas con Siembra un... Eso es el día jueves 17 Jueves horas. A las 5 de la tarde. Perfecto. En el Museo del Banco Central. En el Museo del Banco Central. Pero bien, recibamos a la delegación del Perú el día 2 de julio, 15 horas, habrá un evento protocolario de recibimiento donde el alcalde, sus cabildo, recibirá a las autoridades y luego se llevará a cabo a las 16 horas una visita al centro de convenciones de la UTPL y habrá toda una agenda. Así que a la expectativa estaremos haciendo cobertura de todos y cada uno de estos eventos. Carlos, ¿qué nos espera en lo futuro con esta oficina comercial? Sin duda estamos trabajando, como decía, en los 3 ejes y sin duda nos queda mucho trabajo. En el ámbito académico vamos a tener esta reunión de AUNCEP en agosto. En el ámbito privado va a depender mucho de las iniciativas de los emprendedores lojanos en diversas áreas, por ejemplo en tecnología. A mí me da mucho orgullo saber de que Loja está exportando tecnología. Tenemos una empresa, Velocity. Velocity está operando en la zona norte del Perú con clientes peruanos, son capitales lojanos que dieron el salto y están operando allá. El caso de Nodo es otra empresa en el área de tecnología que está vendiendo seguridad a la municipalidad de Piura. O sea, Loja está exportando tecnología. Clip es otra empresa que está operando en Chiclayo y que estamos en conversaciones para ampliar a otras ciudades del Perú. Por tanto, el tema de tecnología, qué chévere que Loja pueda exportar valor agregado y más de muy buen nivel. E igual en otros rubros. Y en el ámbito público también encantados de poder articular. No somos la embajada oficial y no pretendemos suplantar, sino articular, promover, hacer networking con el sector público, que ya de lado y lado tenemos una muy buena conexión. Así que en ese sentido, en este segundo semestre del año, vamos a estar muy contentos de poder articular estas opciones, sabiendo de que cumplimos un sueño. En el fondo, lo que nos motiva es ese sueño de crear un corredor binacional de emprendimiento e innovación. Eso es lo único que nos mueve. Qué interesante, Carlos Correa, definitivamente este trabajo que vienen desarrollando ustedes a través de esta oficina comercial. Se nos viene el 26 de octubre, que es una fecha muy, muy especial, el aniversario del Acuerdo de Paz entre Ecuador y Perú. ¿Se prevé hacer algunos eventos entre Piura y Loja? Sí, estamos en conversaciones, todavía no tengo el alcance oficial, por eso no lo quisiera comentar, pero inclusive antes del 26 de octubre, que es la firma de la paz, tenemos el evento del 28 de julio, que es las Fiestas Patrias del Perú, donde Loja es la única ciudad del Ecuador, no sé si inclusive de otros países, le saluda, el municipio de Loja, su alcalde y la población saluda a la hermana República del Perú en la, no diría Plaza de Armas, sino en el Parque Central de Loja. Se izan las dos banderas, se canta el himno y todo el día hay una serie de eventos culturales, académicos, religiosos, porque hay una misa que inicia el día. Por ejemplo, ese detalle, cuando les contamos a nuestros hermanos peruanos, se emocionan muchísimo, porque fuera del Perú, Loja es la única ciudad en Ecuador que saluda a la hermana República del Perú. Ese tipo de gestos los vamos a seguir promoviendo este 28 de julio.
y estar atentos a las otras iniciativas. Yo desafortunadamente tengo que salir corriendo porque la Universidad Nacional de Loja ha tenido la gentileza de invitarnos a una charla donde vamos a hablar justamente de esto, de los corredores binacionales de turismo. Tenemos a la imagen del señor cautivo de Ayabaca, que tiene muchos followers. Esta religiosa tiene, del 1 al 15 de octubre. El 14 es como el día central, pero en Ayabaca el señor cautivo convoca a muchos feligreses. Y su contraparte tenemos a Nuestra Señora, a la Virgen del Cisne, y entonces estamos proponiendo el crear un corredor binacional de turismo religioso. Déjeme decirle que Fundación Caja y el Obispado, hace más de unos 10 años, a través de las cumbres binacionales, llevamos a la Virgen del Cisne a Paita. Ah, qué interesante. Sí, le comento, y allá está en Paita la Virgen de las Mercedes. Claro, la mechecita, por supuesto. Y la Virgen llegó a la iglesia de Paita, y su alcalde. Y bueno, fue un evento realmente extraordinario. Fue la primera vez que la Virgen del Cisne llega a Paita, pero no llegó ni a Piura ni a Subiaco. José Luis, vamos a contar con la Fundación Caje para ver cómo reactivamos este corredor binacional de turismo religioso entre estos dos grupos de feligreses, tanto el señor cautivo de Ayabaca como la Virgen del Cisne. Muchísimas gracias. En honor a la puntualidad, muchas gracias. Carlos Correa Jaramillo, director de la oficina Pro Loja, oficina comercial de Loja en Piura. Nos vamos al ámbito nacional en 9